Cierra los ojos, y piensa en un secreto tan pesado que él se ha vuelto parte de tu alma, de tu respiración, de cada latido. Yo viví así por casi 70 años. Nací y me crié en un rinconcito de Colombia, en un pueblo pequeño, allá en las montañas, donde el aire puro huele a tierra mojada y a café recién colado. Mi hogar siempre fue simple, una casita de adobe con un jardín lleno de bugambilias que Isabel, mi madre, cuidaba con una devoción que era casi una oración. Ella, Isabel, era mi todo. Me dio sus brazos, sus risas, sus desvelos. Recuerdo el sonido de su voz cantándome nanas cuando era niña, sus manos ásperas por el trabajo en el campo, pero tan suaves cuando acariciaban mi mejilla. Me enseñó a hacer las tortillas perfectas, a reconocer el canto de los pájaros al amanecer, y a encontrar consuelo en la fe cuando la vida apretaba. Para mí, ella era la encarnación del amor de una madre, un amor que todo lo cura, todo lo perdona. Pero había algo. Siempre lo sentí. Una melancolía que me acompañaba como una sombra, incluso en los días más soleados. Era un vacío, un hueco en el pecho que ninguna alegría lograba llenar del todo. Como si una pieza fundamental de mi rompecabezas vital se hubiera perdido antes de que yo naciera. A veces, las vecinas, sentadas en la plaza después de misa, me miraban con cierta curiosidad. Elena no se parece a nadie de la familia de Isabel, murmuraban. Yo fingía no escuchar, pero sus palabras se quedaban pegadas en mi mente como espinas. Isabel, con un suspiro, siempre cambiaba de tema, su sonrisa se volvía un poco más triste, un poco más distante, como si un velo cubriera sus ojos. Tuve un sueño recurrente durante años. Siempre era el mismo, un rostro borroso que intentaba recordar, y un llanto de bebé, débil y persistente, que venía de algún lugar muy lejano, de un pasado que no me pertenecía, pero que me llamaba. Cuando le preguntaba a Isabel sobre mis abuelos, mis tíos, ella se ponía nerviosa. Ya no están con nosotros, hijita. Y lo importante es que estamos juntas, ¿no crees? Y yo, por amor, por comodidad, por miedo a romper la burbuja de nuestra pequeña vida, dejaba de insistir. Pero el corazón de una madre, o de una hija, siente. Y el mío, a mis casi 70 años, sentía que aquel vacío no era un capricho del alma, sino un espacio real, un espacio que guardaba una verdad. El tiempo pasó, y la vida en el pueblo siguió su curso tranquilo. Un día, sin embargo, sentí un malestar que no podía ignorar. Mis rodillas dolían más de lo usual, y una tos persistente me llevó a tomar una decisión que cambiaría todo lo que creía saber. Necesitaba ir a Bogotá, a un hospital más grande, para que me revisaran bien. Era una tarde soleada cuando me despedí de Isabel. Ella me abrazó con una fuerza inusual, sus ojos brillantes, como si presintiera que esa despedida era diferente. Me dio su bendición y me dijo que me cuidara, que le esperara de vuelta pronto. Yo no lo sabía, pero ese viaje, esa ida a la gran ciudad, abriría la puerta a un pasado que ella había guardado bajo 7 llaves, un pasado que yo jamás imaginé. Y ese secreto, que por tanto tiempo había sido su carga, estaba a punto de convertirse en el mío. ¿Estás lista para saber qué encontré en esa ciudad desconocida? Llegué a Bogotá, una ciudad enorme y ruidosa, tan distinta de mi pueblito, que me sentí como una hojita arrancada de su árbol. El aire aquí no olía a tierra mojada, sino a cemento y a miles de vidas apresuradas. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y voces que se cruzaban. Me hice mis exámenes, esperando que los médicos me dieran una solución para mis dolencias, esas que a mi edad se vuelven tan tercas. Pero la vida tiene sus propios planes, ¿verdad? Y a veces, la verdad nos encuentra en los lugares más inesperados, como un encuentro casual en un pasillo de hospital. Recuerdo que estaba sentada, esperando los resultados, con el alma en un hilo, cuando una señora mayor se acercó. Tenía el cabello recogido en un moño impecable, ojos grandes y cansados, pero con una luz de curiosidad que me traspasó. Se detuvo a unos pasos de mí y me observó con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Luego, con una voz suave, pero firme, me dijo, su rostro,
mi querida, me recuerda a algo que no me deja dormir hace décadas. La enfermera Rosa, así se presentó, se sentó a mi lado y me pidió que la escuchara. Mi corazón, que ya andaba asustado por los exámenes, empezó a latir con más fuerza. ¿Qué querría esa mujer de mí? La curiosidad me picó, y aunque mi primer impulso fue levantarme e irme, algo me detuvo. Quizás ese vacío del que les hablé antes me estaba empujando hacia ella. Me quedé. Ella empezó a hablar de su vida como enfermera, de los años que había pasado en diferentes hospitales. Sus palabras eran lentas, cargadas de una tristeza profunda, como si cada frase pesara sobre sus hombros. De repente, sacó de su bolso un pequeño sobregastado. Dentro, había una fotografía amarillenta, casi borrada por el tiempo. Una foto de un bebé. Me la mostró con manos temblorosas. Ese bebé, me dijo, fue robado de esta misma maternidad hace muchísimos años. Mis ojos se posaron en la imagen, y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. La enfermera Rosa me contó la historia con detalles que me helaban la sangre. Habló de una familia de inmigrantes humildes que llegaron a Colombia llenos de sueños y que vieron su felicidad destrozada en un instante. Una pareja joven, sin recursos, que esperaban a su primera hija con todo el amor del mundo. La enfermera recordaba el dolor de esos padres, sus gritos, sus lágrimas, su desesperación. Cada palabra de Rosa era como un martillo golpeando mi pecho. Era una historia triste, sí, pero ¿por qué me la contaba a mí? ¿Qué tenía que ver yo con un bebé robado hace casi 70 años? Ella me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de culpa y urgencia. Había algo en su mirada que me decía que esa conversación no era una coincidencia, que el destino, o la fe, me habían puesto en ese pasillo por una razón. El aire se hizo denso, y las voces del hospital, antes lejanas, ahora sonaban como un eco distante. Yo no lo sabía aún, pero esa fotografía, ese relato, estaban a punto de desatar la tormenta que cambiaría mi vida para siempre. ¿Están listas para saber qué más me reveló aquella mujer? O que você vai ouvir agora é a dor de uma vida inteira desvendada en un instante. La enfermera Rosa, con la mano temblorosa, me mostró de nuevo la fotografía amarillenta. Mis ojos se fijaron en la imagen de ese bebé. No era una imagen cualquiera. Sentí una punzada en el pecho, un reconocimiento que venía de lo más profundo de mi ser. ¿Cómo era posible? Ella, entonces, comenzó a desgranar la historia. Describió el día exacto, el ala de la maternidad, el bullicio normal de un hospital que de repente se volvió un caos por la desaparición de un recién nacido. Contó cómo los padres, desolados, preguntaban por todos los rincones, sus voces quebradas por la desesperación. Mi mente, incrédula al principio, empezó a unir los puntos con una velocidad aterradora. Aquel vacío, mis sueños recurrentes, las miradas curiosas de las vecinas, todo cobraba un sentido cruel. Rosa me confesó que, en aquellos días, había una mujer joven que rondaba el hospital. Una mujer que parecía desesperada por tener un bebé, que preguntaba mucho, que se movía con una mezcla de ansiedad y tristeza en los pasillos. La enfermera, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo que había sospechado de ella, que la vio merodeando cerca de la cuna del bebé desaparecido. Pero el miedo, y la compasión por la aparente angustia de esa mujer, la habían hecho callar. Ella me dijo, fui una cobarde, Elena. Debí haber hablado. Mientras ella hablaba. Las piezas del rompecabezas que era mi vida se armaban, no con la dulzura de un juego, sino con la violencia de un terremoto. El nombre de Isabel, mi madre, resonaba en mi cabeza, ahora no con el calor de siempre, sino con el eco frío de una traición inimaginable. ¿Podía ser ella? La mujer que me dio todo, la que me enseñó a amar y a vivir, ¿era la misma que me había arrancado de mi verdadera historia? La enfermera Rosa seguía hablando de los padres biológicos, de cómo nunca dejaron de buscar a su hija, de la esperanza que se les fue apagando con cada año que pasaba sin noticias. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Yo quería gritar, quería correr,
pero mis piernas no me obedecían. Era como si el aire se hubiera ido de mis pulmones. La incredulidad se mezclaba con una rabia sorda, una que nunca había sentido. Y entonces, Rosa sacó algo más del sobre. Un pequeño medallón, de plata antigua, con un diseño grabado que apenas se distinguía. Me dijo, lo dejaron los padres en la cuna, la única esperanza de que, si algún día aparecía la niña, tuvieran una pista para reconocerla. Lo puse en la palma de mi mano. Estaba frío, pero de repente, sentí un calor que me recorrió el brazo. Ese medallón, que por tanto tiempo había estado guardado en el olvido, era la prueba, la llave que abría la puerta a una verdad que yo no sabía si estaba lista para enfrentar. Mi mundo se desmoronaba ante mis ojos, y lo único que podía hacer era aferrarme a ese pequeño trozo de metal, sintiendo el peso de un secreto que ahora era mío. ¿Cómo podría volver a mirar a Isabel después de esto? ¿Sabe cuando la gente tiene una herida antigua, que cicatriza por fuera, pero por dentro sigue viva, latiendo? Así, justamente así, la verdad llegó a mí, no como un consuelo, sino como una puñalada. El viaje de regreso a mi pueblito, que antes me parecía tan corto y familiar, se convirtió en una eternidad. Cada curva del camino, cada árbol que reconocía, todo me parecía diferente, manchado por la revelación que llevaba en el alma. Miré por la ventana del autobús, pero no veía el paisaje. Solo veía la cara de Isabel, mi madre, superpuesta a la imagen de aquel bebé en la foto. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo la mujer que yo amaba con toda mi fuerza, que me dio todo lo que tenía, era la misma que me había arrancado de mis verdaderos padres? El medallón, que aún apretaba en mi mano, se sentía como un hierro candente. Cuando llegué a la casita, el olor a bugambilias, antes tan reconfortante, ahora me parecía asfixiante. Isabel me esperaba en la puerta, con su sonrisa de siempre, su abrazo cálido. Pero yo no pude responderle con la misma alegría. Mis ojos le escudriñaban, buscando alguna señal, algún rastro de la mentira que ahora conocía. Su ternura, que antes me arropaba, ahora me quemaba. ¿Todo era una farsa? Cada palabra de amor, cada caricia, cada sacrificio. Intenté hablar, intenté soltar las palabras que me ahogaban, pero se me trababan en la garganta. La voz no me salía. Me sentía paralizada, como si un nudo invisible me apretara el pecho. Recordaba los momentos felices, las risas compartidas, las noches de lluvia acurrucadas, y todo eso se mezclaba con la imagen de unos padres desesperados buscando a su hija. La contradicción era brutal, insoportable. Las noches se volvieron un tormento. No podía dormir. El sueño recurrente del bebé, ahora, tenía un rostro, el mío. Me levantaba y caminaba por la casa, descalza, sintiendo el frío del suelo. Miraba a Isabel dormir, tan tranquila, y una mezcla de rabia y compasión me invadía. ¿Ella lo había guardado por tanto tiempo? ¿Cómo pudo vivir con un secreto así? Sentía el peso de su culpa, aunque ella no lo supiera. Pequeños gestos de Isabel, antes invisibles, ahora eran señales claras. Un suspiro profundo al mirar una fotografía antigua. Un brillo particular en sus ojos cuando algún programa de televisión hablaba de niños perdidos. Parecía que ella también cargaba su propio tormento. Pero yo necesitaba la verdad. No una verdad a medias, no un silencio cómplice. Necesitaba que ella lo dijera, que lo sacara de su pecho, no solo por mí, sino por nosotras. Porque el amor, sí, el amor que sentía por ella, no podía existir plenamente en la sombra de una mentira tan grande. ¿Cómo podría seguir adelante, viviendo una vida que no era del todo mía, con un pasado robado? Aquella casita, que había sido mi refugio, ahora parecía una prisión de secretos. Y yo estaba a punto de abrir las rejas. ¿Están listas para el momento en que la verdad, finalmente, salga a la luz? Imagínense sosteniendo una verdad por más de 60 años y, de repente, la dolor de que esa verdad les explote en las manos. La mañana siguiente a mi regreso fue la más larga de mi vida. Me levanté temprano,
con el sol apenas asomándose por las montañas, y preparé el café como siempre. El aroma llenó la pequeña cocina, pero no me trajo el consuelo habitual. Cada sonido, el burbujeo del café, el crepitar de la leña en el fogón, se sentía amplificado, como si el universo entero contuviera el aliento. Isabel apareció poco después, con su cabello canoso recién peinado y una paz fingida en su rostro. Se sentó a la mesa, en su silla de costumbre, y me miró con esos ojos profundos que tanto amaba. Me sirvió el café, y en ese instante, en medio del silencio que era casi palpable, supe que era el momento. Sin decir una palabra, saqué el pequeño medallón de plata antigua que la enfermera Rosa me había dado y lo puse suavemente sobre la mesa, justo entre nuestras tazas de café. Mis manos temblaban, pero mi voz, aunque interior, era firme. El silencio se volvió pesado, cortante, como una cuchilla afilada. Isabel, al ver el medallón, se paralizó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro se puso pálido como la cal, y las manos le empezaron a temblar tanto que la taza de café que sostenía casi se le cae al suelo. Luego, un sollozo. Primero fue un susurro, apenas audible, y luego, un llanto antiguo, guardado por décadas, que brotó de lo más profundo de su ser. Un llanto que no era solo de tristeza, sino de liberación, de arrepentimiento. Elena, mi hijita, murmuró entre lágrimas. No hay día que no me arrepienta. Y entonces, empezó a hablar. Con la voz entrecortada, me contó la historia de su juventud, de su dolor por no poder tener hijos. Me habló de su desesperación, de cómo su vientre se sentía vacío, de la presión de la sociedad, de la soledad que la carcomía. Describió el día en que me vio a mí, una bebé indefensa en la maternidad, y a mis padres biológicos, una pareja de inmigrantes, vulnerables, recién llegados. Me dijo que vio en mí la oportunidad de llenar ese vacío inmenso en su vida, de tener lo que tanto anhelaba. Fue un acto de locura, de egoísmo, dijo. Pero cuando te tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan inmenso que pensé que Dios me había perdonado. Me contó cómo me sacó del hospital, cómo huyó al pueblo, tejiendo una vida de mentiras para protegerme y protegerse a sí misma. Cada palabra de ella me atravesaba el alma como un puñal. Era el amor de una madre, sí, pero un amor construido sobre arena movediza, sobre un acto que había marcado mi vida antes incluso de que pudiera recordarlo. Mis lágrimas se mezclaban con las suyas. Sentía una rabia ardiente, una traición profunda, pero al mismo tiempo, veía su dolor, su arrepentimiento genuino. Era una maraña de sentimientos. ¿Cómo podía odiar a la mujer que me dio todo, pero que también me lo quitó? Mi corazón estaba partido en dos. La verdad, finalmente, había salido a la luz, pero su peso era tan abrumador que no sabía si podría soportarlo. ¿Y ahora? ¿Qué hacíamos con esta verdad que nos había estallado en la cara? Dicen que el perdón es un camino largo, pero para perdonar, primero necesitamos entender la herida. Y la herida de ella, era tan profunda como la mía, aunque de otra naturaleza. Isabel, con el rostro surcado por las lágrimas, pero también por una extraña calma que no le había visto en años, empezó a desahogarse. Me habló de la agonía de ver pasar los años y la imposibilidad de cumplir su sueño de ser madre. Me describió la soledad que sentía en el pueblo, las miradas de lástima, las preguntas incómodas sobre por qué no tenía un hijo. La desesperación la había consumido, y en un momento de debilidad y anhelo profundo, tomó la decisión que marcaría nuestras vidas para siempre. Me contó cómo, día tras día, había vivido con el miedo constante de ser descubierta. Cada golpe en la puerta, cada visita inesperada, la hacía temblar. Las noches, me dijo, eran las peores. No había una sola noche en que no repasara en su mente el momento en que me llevó de aquel hospital, o el rostro de mis padres biológicos, que, según ella, nunca la habían abandonado en sus pesadillas. Pensé en el peso de un secreto tan grande, cargado durante toda una vida. Debía ser como llevar una roca gigante en el alma, aplastando el espíritu poco a poco. Isabel también me habló de los sacrificios.
de cómo trabajó incansablemente para darme todo lo que podía, para que nunca me faltara nada, para que tuviera una infancia feliz y sin carencias, a pesar de nuestras limitaciones. De cómo inventó historias, tejió mentiras pequeñas para protegernos del mundo y de la verdad. Su voz se quebraba al recordarlo. Pero lo hice por ti, Elena. Por el amor que sentí desde que te vi. Mientras le escuchaba, una verdad dolorosa, pero innegable, se abría paso en mi corazón. Isabel, a su manera retorcida, me había amado. Un amor que nació de un acto terrible, sí. Pero que había crecido y se había fortalecido con cada año que pasamos juntas. Y ahora, su cuerpo, ya frágil por los años, mostraba el peso de ese secreto. La vi más débil, más cansada, con una palidez que antes no notaba. Comprendí que su enfermedad, en parte, era el reflejo de todo lo que había guardado. Mis lágrimas se unieron a las suyas. Ya no eran solo de rabia, sino de una profunda compasión. Veía en sus ojos el mismo dolor que yo sentía, pero por razones diferentes. Dos mujeres heridas por el mismo secreto, pero de lados opuestos. En ese momento, en medio de la confesión, algo dentro de mí se ablandó. No podía ignorar el amor que me había dado, aunque su origen fuera tan oscuro. No pude decirle que todo estaba bien, que el perdón era fácil. Pero sí pude decirle que buscaría la verdad sobre mis raíces, y que no la dejaría sola en su sufrimiento. Porque al final, Isabel, era mi madre, la única que había conocido. Un silencio profundo se instaló en la cocina, un silencio lleno de emociones no dichas, de un dolor compartido. Y yo sabía que mi camino apenas comenzaba, que tenía que desenterrar mi propia historia, no solo por mí, sino también, de alguna manera, por ella. ¿Sería posible encontrar a mi verdadera familia después de tanto tiempo? ¿Y si usted supiera que existe otro pedazo de usted, perdido en el tiempo, esperando para ser encontrado? Esa curiosidad, más fuerte que el miedo, me impulsó, aunque el corazón me latiera como un tambor de guerra. Después de aquella confesión que lo cambió todo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba buscar mis raíces, desenterrar la verdad completa, no solo por mí, sino por la paz de mi alma y, de alguna manera, por Isabel también. La enfermera Rosa, conmovida por mi historia y por el peso de su propio secreto guardado por tanto tiempo, se ofreció a ayudarme. Fue como si Dios me hubiera puesto un ángel en el camino. Ella, desde Bogotá, empezó a mover cielo y tierra. Revisó archivos viejos en el hospital, documentos empolvados, registros de nacimientos y de familias de inmigrantes que habían llegado a Colombia en aquellos años. Era como buscar una aguja en un pajar, un trabajo de hormiga que requería paciencia y fe. Los primeros días fueron de pura frustración. Los documentos eran incompletos, muchos estaban perdidos o ilegibles. La burocracia, tan fría y lejana, parecía levantar muros invisibles entre yo y mi pasado. Hubo momentos en que la desesperación me invadió, en que pensé que quizás esa verdad completa nunca la encontraría. Que esa parte de mí, esa otra historia, se quedaría para siempre en el misterio. La decepción se sentía como un nudo en la garganta. Pero la vida, siempre nos sorprende. En medio de esa dificultad, apareció una luz. Una joven voluntaria del hospital, de esas muchachas con el alma noble y ganas de ayudar, se compadeció de mi historia. Tenía la energía y la habilidad con los papeles que a mí, a mi edad, me faltaban. Ella, con su paciencia y su don para encontrar lo perdido, fue la que dio con una pequeña, pero crucial, pista. Descubrió que mis padres biológicos eran de una familia de tejedores peruanos. Inmigrantes humildes que llegaron buscando una vida mejor, y a quienes la fatalidad les arrebató a su hija recién nacida. El corazón me dio un brinco. ¿Peruanos? Un país que para mí solo existía en los mapas, ahora se convertía en el lugar de mi origen, el lugar donde mis padres me habían soñado. La esperanza, que parecía haberse escondido, regresó con fuerza. La joven me dio el nombre de la familia y el de una pequeña provincia en Perú. Era solo un hilo, pero para mí, era el hilo de Ariadna que me guiaría a través del laberinto.
Cada puerta que se cerraba me hacía sentir un poco más perdida, pero la imagen de aquel medallón, que ahora llevaba siempre conmigo, me daba fuerza. Sentía que cada paso, cada búsqueda, me acercaba más a un pedazo de mí que había estado dormido por décadas. ¿Sería posible que después de tanto tiempo, mi familia de sangre aún me esperara en algún rincón de Perú? El viaje que se avecinaba sería largo y lleno de incertidumbres, pero ya no había marcha atrás. Mi alma me lo pedía. Cierre los ojos, y piense en el olor de la tierra que nunca pisó, pero que le llama de vuelta a casa. Así me sentía yo, como si un hilo invisible me tirara hacia esa provincia lejana en Perú. Sabía que el viaje no sería fácil. Mis ahorros eran pocos, y la preocupación por Isabel, que ya estaba tan delicada de salud, me apretaba el alma. Pero la necesidad de saber, de llenar ese vacío de casi 7 décadas, era más fuerte que cualquier miedo. Me despedí de Isabel con el corazón encogido. Ella, con sus ojos llenos de tristeza, me dio su bendición, como si entendiera la urgencia de mi búsqueda. Y así, con mi pequeña maleta y el medallón en el bolsillo, me embarqué en un autobús que me llevaría por kilómetros de paisajes desconocidos. Las montañas colombianas se fueron quedando atrás, y a medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba, la tierra se volvía más árida, el aire se sentía diferente. Los días de viaje fueron largos, llenos de reflexiones. Miraba por la ventana y me preguntaba cómo serían mis padres biológicos, si se parecerían a mí, si me hubieran buscado con la misma desesperación con la que yo los buscaba ahora. Cada parada en un pueblo desconocido, cada rostro que veía, me hacía sentir más cerca y a la vez más lejos de mi verdad. Era una mezcla extraña de esperanza y ansiedad. Finalmente, llegué a la provincia. Era un pueblo pequeño, con calles de tierra y casas de adobe, muy parecido al mío, pero con un aire diferente, un aroma a historia antigua. Las mujeres vestían ropas coloridas y los mercados rebosaban de artesanías hechas a mano. Sentí una conexión inexplicable. Como si ese lugar me diera la bienvenida. Comencé mi búsqueda en los archivos locales, en las iglesias más antiguas, conversando con las personas mayores que se sentaban en las plazas. Les mostraba el nombre de la familia de tejedores, les contaba fragmentos de mi historia, siempre con cautela. Era difícil. Aunque hablábamos la misma lengua, las costumbres, las formas de expresarse eran distintas. A veces, sentía que no me entendían, o que yo no los entendía a ellos. La frustración amenazaba con aparecer. Hubo un momento, después de varios días sin éxito, en que la soledad me abrumó. Sentada en la plaza, observando a los niños jugar, me sentí como un pez fuera del agua, una extranjera en un lugar que se suponía era mi hogar. Las lágrimas me nublaron los ojos. ¿Había viajado tanto para no encontrar nada? Pero en ese instante de desánimo, una viejita que vendía hierbas en el mercado se acercó a mí. Me miró con una sabiduría ancestral en sus ojos y me dijo, hija, el corazón sabe el camino de casa. Siga su instinto. Sus palabras, tan simples, pero cargadas de fe, me dieron el empuje que necesitaba. Y justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, una pequeña pista apareció, como un rayo de sol entre las nubes. Una pista que me llevaría al primer rostro de mi sangre. ¿Podrían creer que después de tantos años, por fin, iba a conocer a alguien de mi verdadera familia? ¿Cuántas veces la gente busca algo la vida entera y, de repente, está allí, justo enfrente, esperando? Es como el soplo del viento que trae el aroma de la infancia perdida, que nos acaricia el alma y nos dice, aquí estoy. Después de los días de búsqueda infructuosa y la pequeña luz de esperanza que me dio aquella anciana, algo cambió. Un nombre, una calle, una ligera indicación. Era un hilo, pero yo me aferré a él con toda la fuerza de mi ser. Pregunté en una tiendita del pueblo por la familia de tejedores que me habían mencionado. La señora de la tienda. Con una sonrisa amable, me dio la dirección. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las piernas me temblaban, pero el deseo de saber era más grande que cualquier miedo. Caminé por calles empedradas,
observando las casas de adobe con techos de tejas rojas, el aroma a comida casera saliendo por las ventanas. Cada paso me acercaba más a lo desconocido, a ese pedazo de mí que por tanto tiempo había estado en sombras. Cuando llegué a la dirección, era una casa modesta, con un patio lleno de flores y, para mi sorpresa, un telar antiguo en la entrada. Allí, sentada tejiendo con una habilidad asombrosa, estaba una mujer mayor, con el cabello trenzado y una mirada profunda. Era Dona Teresa. La observé por un momento, sintiendo una conexión inexplicable. Mi voz apenas salió cuando me acerqué. Con la mano temblorosa, saqué el medallón y se lo mostré, explicándole en pocas palabras por qué estaba allí, la historia que me había traído desde tan lejos. Ella tomó el medallón en sus manos, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Su rostro, surcado por las arrugas, se contrajo en una emoción que no supe descifrar de inmediato. Luego, con una voz que parecía venir de muy lejos, dijo, mi pequeña. Ella era mi sobrina. La viuda, era mi tía abuela. Era hermana de mi madre biológica. Me contó la historia de mi familia, de cómo mis padres, unos jóvenes tejedores llenos de sueños, habían llegado a Colombia buscando un futuro mejor. Habló del dolor inmenso que sintieron cuando me perdieron, de cómo mi madre biológica, su hermana, nunca se recuperó de aquella tragedia. Sus ojos se humedecían al recordar la agonía de la búsqueda, la esperanza que se convertía en desilusión con cada día que pasaba sin noticias mías. Yo escuchaba, absorta, como si cada palabra llenara un hueco en mi alma. Era como si un espejo se abriera ante mí. En las arrugas de Dona Teresa, en el brillo de sus ojos. Veía trazos de mi madre biológica, de una herencia que nunca supe que tenía. Poco a poco, llegaron otros parientes. Mis primos, mis primas, sus hijos. Me abrazaron con una calidez que me hizo llorar. Era un reencuentro con una historia familiar que jamás imaginé que existiera. Esa noche, cenamos juntos, con la comida típica de la región, y las historias se contaron alrededor del fuego, llenando mi corazón de una calidez que nunca antes había sentido. Aquel vacío, finalmente, empezaba a llenarse. Pero, ¿cómo reaccionarían al conocer los detalles más dolorosos de mi historia? Cada familia tiene sus propias cicatrices, esas marcas invisibles que se quedan en el alma, pero algunas son tan profundas que resuenan por generaciones. La mía estaba allí, viva, en aquellas historias que mis parientes me contaban en el calor de su hogar peruano. Pasé los días siguientes con ellos, inmersa en un torbellino de emociones y de descubrimientos. Cada relato era un pedazo más de ese rompecabezas que por tanto tiempo estuvo incompleto. Me contaron cómo eran mis padres, sus nombres, sus sueños, sus esperanzas al venir a Colombia. Eran jóvenes, llenos de amor y con el corazón abierto al futuro. Y luego, el dolor. El indescriptible dolor de mi madre biológica, que nunca se recuperó de mi pérdida. Me dijeron que su espíritu se fue apagando lentamente, que vivía con la esperanza de que un día me encontraría, que no había un solo día en que no pronunciara mi nombre y se preguntara dónde estaría su pequeña. Sus lágrimas, al recordarme, nunca se secaron, hasta el día de su muerte. Mis hermanos, que ahora eran mis primos, mis tías y tíos, me miraban con una mezcla de alegría por haberme encontrado y una profunda tristeza por el tiempo perdido. La rabia y la incomprensión sobre el secuestro eran palpables en sus voces. ¿Cómo alguien pudo hacer algo así? ¿Cómo pudieron arrancarme de mis brazos, de mi destino? Yo sentía la profundidad de su sufrimiento, de su herida abierta, y comprendí que el acto de Isabel, aunque motivado por su propio dolor, había dejado una cicatriz inmensa en toda una familia. Yo escuchaba, y sentía la pena de ellos como si fuera mía. Y lo era. Era la pena de mi propia historia, la vida que me habían robado. Pero también sentí la alegría inmensa de estar allí, con ellos, con mi sangre. Me contaron que mis padres, el día que nací, plantaron un árbol en el patio de su casa, como símbolo de mi vida que apenas comenzaba. Ese árbol, me dijeron, seguía allí, majestuoso, fuerte, como si me hubiera esperado por décadas. Fui a verlo,
y me pareció un milagro. Un árbol enorme, con ramas fuertes, que se alzaba hacia el cielo. Toqué su tronco áspero, y sentí una conexión con mis padres que nunca había imaginado. Después, con mis primos a mi lado, visité el pequeño cementerio del pueblo. Allí, bajo un cielo azul, estaban las tumbas de mis padres biológicos. Me arrodillé, y por primera vez en mi vida, sentí que podía decirles adiós, que podía llorar por la vida que no tuvimos juntos. Fue un momento de profunda catarsis, de alivio y de tristeza a la vez. Mi alma se sintió un poco más ligera, un poco más completa. Pero a pesar de la alegría de haber encontrado a mi familia, una pregunta persistía en mi mente. ¿Cómo iba a conciliar este nuevo mundo, esta nueva verdad, con la vida que dejé atrás, con Isabel? Mi corazón estaba dividido, entre el amor por la mujer que me crió y la profunda conexión con mi sangre. El camino del perdón y la reconciliación apenas comenzaba. La vida, mi gente, es de caminos que se entrelazan. Y el mío, de repente, se vio entrelazado en dos mundos, dos verdades, dos amores que, aunque distintos, tiraban de mi corazón con la misma fuerza. Regresé a mi pueblito colombiano con el alma dividida, llena de la alegría de haber encontrado mis raíces. Pero también con la angustia de saber que debía enfrentar a Isabel con todo lo que había descubierto. Al verla, sentada en la mecedora de siempre, sentí un nudo en la garganta. Su rostro, antes tan familiar, ahora tenía una nueva luz, la de una mujer que había confesado su mayor secreto. Me senté a su lado, tomé sus manos frías y, con voz suave, empecé a contarle todo. Le hablé de mis padres biológicos, de mis hermanos, de la alegría de la familia que me recibió con los brazos abiertos en Perú. Le conté de la tristeza de mi madre, que nunca dejó de buscarme, y de la tumba que finalmente pude visitar. Isabel escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, con lágrimas que rodaban por sus mejillas sin parar. No hubo recriminaciones, solo un profundo lamento en su mirada. Su cuerpo, ya muy debilitado, parecía encogerse con cada palabra que yo pronunciaba. Su dolor era palpable, un arrepentimiento que la carcomía desde hacía décadas. Me dijo, mi hijita, yo solo quería darte el amor que yo no pude tener. Pero ahora veo el daño que causé. No hay perdón para esto. Y en ese momento, me di cuenta de la complejidad del amor. ¿Cómo odiar a la mujer que me dio todo, pero que también me quitó la verdad de mi origen? La rabia seguía allí, sí, pero se mezclaba con la compasión por esa mujer frágil que había vivido una vida entera con el peso de su mentira. Le expliqué a Isabel la importancia de conocer mi origen, de honrar a mis padres biológicos, de abrazar mi historia completa. Pero también le aseguré que el amor que sentía por ella, el amor que me había criado, no desaparecía. Era diferente, sí, pero seguía siendo amor. Fue difícil. Sentí que vivía en una cuerda floja, tratando de equilibrar el amor por la madre que me crió y el deseo de conocer y honrar mis raíces. Comprendí que la vida es así de compleja, que el amor puede surgir de las circunstancias más dolorosas, y que no hay una única forma de ser familia. La aceptación comenzó a echar raíces en mi corazón. Decidí que pasaría tiempo entre los dos lugares, dividiendo mi tiempo entre el pueblito de las montañas y la casa en Perú, honrando a ambas familias, a ambas historias. Un silencio se instaló entre Isabel y yo, diferente al de antes. No era un silencio de secretos, sino de entendimiento, de una verdad compartida que, aunque tardía, había traído una extraña paz. Pero la enfermedad de Isabel avanzaba sin piedad, y yo sabía que el tiempo que me quedaba con ella era limitado. ¿Sería capaz de perdonarla por completo antes de que fuera demasiado tarde? Esa pregunta me rondaba el alma día y noche. Hay momentos en que el corazón de una se cansa de cargar tanto peso, y entonces, de pronto, se da cuenta de que la única forma de seguir es dejando ir. Es el perdón, mi querida, lo que nos libera, no a quien perdonamos, sino a nosotras mismas. La salud de Isabel empeoró rápidamente después de mi regreso de Perú. La vi apagarse día a día, como una velita que se consume lentamente. Yo me quedé a su lado,
La cuidé con el mismo amor y dedicación que ella me había dado por tantos años. Era mi deber, sí, pero también mi deseo. Fueron días y noches de conversaciones profundas, de silencios cómplices. Isabel, con la voz apenas audible, me hablaba de su vida, de sus sueños rotos, de sus arrepentimientos. Me pedía perdón una y otra vez, no solo a mí, sino también a mis padres biológicos, a quienes, me dijo, había robado la felicidad más grande. Su rostro, antes marcado por la angustia, ahora reflejaba una paz extraña, como si la confesión y mi regreso le hubieran quitado un peso de encima. Y en un momento, cuando ella estaba más débil, casi despidiéndose, la miré a los ojos y le dije, Isabel, te perdono. No lo hice porque fuera fácil, o porque su acto no hubiera causado un dolor inmenso. Lo hice porque sentí que si no la perdonaba, el odio y la amargura me consumirían a mí también. Fue un acto de liberación, para las dos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio, y una sonrisa tenue apareció en sus labios. En ese instante, sentí que una carga enorme se desprendía de mi alma. Ella murió unos días después, en paz, en su camita en la casita del pueblo, con mi mano en la suya. La enterré en el pequeño cementerio local, rodeada de los vecinos que siempre la quisieron, sin saber la verdad de su vida, pero honrando a la mujer que había sido. Un sentimiento agridulce me invadió. Había tristeza, sí, por la pérdida de la mujer que me crió y me dio su amor incondicional, a su manera. Pero también había un alivio, una quietud, por la paz que finalmente ella había encontrado. Comprendí entonces que el amor de Isabel, aunque su origen fuera una mentira, había sido real. Había sido el amor que me nutrió, que me cuidó, que me dio la fuerza para convertirme en la mujer que soy. Y que la verdad, por dolorosa que fuera, me había llevado a encontrar no solo mis raíces, sino también una profunda capacidad para el perdón. Mi corazón ya no estaba dividido en dos, sino que se había expandido para abrazar ambas realidades, ambas madres. Ahora, con Isabel descansando en paz y mi familia biológica encontrada, ¿qué me quedaba por hacer? ¿Cómo viviría con estas dos historias entrelazadas en el tejido de mi vida? La senda del dolor había sido larga, pero sentía que, finalmente, estaba a punto de llegar a un lugar de verdadera calma. Pero aún quedaba un último capítulo por escribir, uno que daría sentido a toda esta travesía. ¿Quieren saber cómo encontré, al final de todo, la paz que tanto anhelaba? No final, la vida no es sobre tener las respuestas correctas, sino sobre encontrar la paz dentro de todas las preguntas. Y yo, finalmente, encontré la mía. Después de la partida de Isabel, me quedé en el pueblito por un tiempo, sintiendo la ausencia, pero también una extraña ligereza en el aire. Cada rincón de la casita me traía recuerdos, ahora con una dulzura agridulce, sin el peso del secreto que antes nos oprimía. Mi vida, desde entonces, tomó un nuevo rumbo. Empecé a visitar a mi familia en Perú con más frecuencia. Dona Teresa, mis primos y sus hijos, me esperaban con los brazos abiertos. Allí, en la tierra de mis ancestros, aprendí sobre mis raíces, sobre las tradiciones que me fueron negadas, sobre la historia de mis verdaderos padres. Me sentaba junto al telar, escuchando las historias de mi abuela y mi madre, sintiendo como cada relato tejía un nuevo hilo en el tapiz de mi identidad. Era una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Me convertí en un puente entre dos culturas, dos mundos que, aunque distantes, ahora formaban parte de mí. Compartí mis experiencias con mi familia peruana, hablándoles de la vida en las montañas colombianas, de la mujer que me crió con tanto amor. Y en el pueblito, a mis viejas amigas, les conté que había encontrado otra parte de mi familia, aunque no los detalles más íntimos de cómo. Aprendí que se puede amar a dos madres, la que te trajo al mundo y la que te dio su vida, cada una con su propio lugar en el corazón. Mi historia, mi querida, no es solo de dolor. Es una historia de amor que se multiplicó, de perdón que se hizo posible y de una fe inquebrantable que me guió a través de la oscuridad. Sentí una sensación de completud, de tener mis raíces firmemente ancladas en dos suelos diferentes. Ya no había un vacío en mi pecho,
sino un espacio lleno de gratitud y de sabiduría. A veces, me siento en el porche de mi casita en el pueblito, mirando las montañas que me vieron crecer. El sol se pone, pintando el cielo de colores naranjas y morados, y siento una paz profunda. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, hoy siento el calor de la vida en mi alma. Me dediqué a ayudar a otras mujeres, a escuchar sus historias. A decirles que no hay secretos que el tiempo no pueda revelar, ni heridas que el perdón no pueda sanar. No cuento esto para buscar aplausos, ni para que me tengan lástima. Lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar el alma. Mi viaje ha sido largo, lleno de giros inesperados, de verdades que dolieron y de amores que transformaron. Pero al final, me ha traído a este lugar de calma, donde entiendo que la vida es un tejido complejo de alegrías y tristezas, de pérdidas y hallazgos. Y que lo más importante es vivirla con el corazón abierto, lista para abrazar todas sus verdades. ¿Y usted ya encontró su paz? ¿Hay algún secreto que ha guardado por mucho tiempo y que siente que es momento de liberar? Cuénteme en los comentarios, me encantaría leer sus reflexiones. Porque compartir nuestras historias, eso sí, siempre nos hace un poco más libres.